pie y vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí está la Reina Valera actualizada, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Quiero enfatizar la primera parte del verso 20, enseñándoles, una tarea pastoral, enseñándoles a los discípulos que guarden, observen, cumplan todas las cosas. ¿A qué se refiere? Bueno, a lo que el Señor nos ha mandado, los mandamientos que os he mandado. Es una orden que os he mandado. Esas son palabras de Jesús. Y el Señor promete, he aquí, yo estoy con vosotros, refiriéndose a sus discípulos, su iglesia, todos los días, hasta el fin. Por eso decimos, Jesús está aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? El Señor, su palabra, Él lo dijo y yo lo creo. Señor, gracias. En este momento, Señor, abrimos nuestro corazón al abrir tu palabra y te rogamos, Padre, que hables a toda esta iglesia. Háblanos. Necesitamos, hay urgencia, Señor, de escuchar tu palabra. Por favor, en esta mañana háblanos una palabra tuya, nueva, fresca para nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Siéntense, muy amables. En este mes de septiembre vamos a estar hablando en este mes sobre la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Para el mes de octubre nuestro tema será el día de reunión de la iglesia. El día de reunión de la iglesia. Para el mes de noviembre nuestro tema será el futuro de la iglesia. Vamos a hablar del futuro. ¿Tiene la iglesia futuro? Sí, tiene un gran futuro. Tenemos la iglesia. Y el mes de diciembre nuestro tema será el lugar de Jesucristo en la iglesia. Este es nuestro programa para los últimos 4 meses de este año 2016, que ya estamos de bajada y vamos rápido, ¿verdad? ¿No sienten ustedes? El tiempo está pasando, pero vamos a 65, ¿verdad? Recio. Así es que hay que prepararnos para estos últimos 4 meses. Me propongo iniciar con este mensaje, abrir el tema para nuestra consideración y reflexión. Iglesia, amigos, presentarles el tema de la disciplina en la iglesia, el origen de la disciplina y su aplicación en la vida práctica de todos nosotros que formamos la iglesia. Subrayar, enfatizar que sin la disciplina de la Biblia, la iglesia pierde su valor como luz y como sal de la tierra. Por ello, la encomienda de Jesús de enséñenles que guarden todas estas cosas. En el Nuevo Testamento tenemos varios ejemplos de cristianos que fueron disciplinados. Pero los casos más severos donde se dejó ver la disciplina en la iglesia fueron, por ejemplo, según los estudiosos de la Biblia, el caso de Ananías y Zafira es el primero. En Hechos capítulo 5, verso 1 al 11, cuando este matrimonio que pertenecían a la iglesia en Jerusalén mintieron al Espíritu Santo,
Ahí está la historia, Pedro los confronta y ya sabemos la sanción, el juicio de Dios fue que ambos murieron por haber mentido a Dios. El otro caso en el Nuevo Testamento es el de 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo allí aborda un asunto muy serio, muy penoso, que se dio en la iglesia en Corinto, allá en Europa, un caso de inmoralidad. Aquí Pablo toca este punto en el verso 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, la iglesia de Corinto, fornicación, pecado sexual, ilícito, y tal fornicación, cual, dice Pablo, ni aún entre los gentiles, los que no son cristianos, dice, se nombra. Es decir, es tan escandaloso que ni aún entre los que no son cristianos eso se pensaría. Y luego Pablo lo refiere, tanto que alguno, este es el problema, tiene la mujer de su padre. Y bueno, se piensa que este personaje, este varón, era cristiano, pero la mujer, madrastra, la mujer de su padre, madrastra, no era creyente, quizá ya había abandonado a su padre, no dice la Biblia nada al respecto, pero es probable que por el hecho de que Pablo está, si leen en su casa todo el capítulo 5, que es corto, Pablo ahí está tocando este caso desde una perspectiva de la disciplina en la iglesia. Y por el hecho de que Pablo no menciona a la mujer, sino nada más está mencionando al hombre y le está sancionando, quiere decir que la mujer no era miembro de la iglesia, porque Pablo no la disciplina a ella, pero sí disciplina a él, porque él sí era un miembro de la iglesia. Y la sanción es esta: el tal sea entregado a Satanás, o sea, excomulgado de la iglesia, ya no tiene parte en la comunión de la iglesia, despojado de todo su privilegio como miembro. Entonces estos son dos casos, pero no son los únicos, hay varios. La palabra disciplina, tanto en español como en inglés, provienen del latín, de un término latín, disciplina, igual como en español se escribe, y quiere decir enseñanza, educación. La palabra bíblica, disciplina, significa nutrir, instruir, e incluye los procedimientos de entrenamiento que se requieren para hacer a una persona discípulo de Jesús. Desde la perspectiva, repito, bíblica, en un diccionario bíblico, disciplina es nutrir, es instruir, formar, forjar, incluye dar los procedimientos de entrenamiento que se requieren para hacer un discípulo. Debemos estar de acuerdo, amados hermanos y amigos, en la importancia de la disciplina en la iglesia o de la iglesia, porque no puede haber iglesia sin disciplina. ¿Estamos de acuerdo en eso? No puede haber iglesia, es más, lo voy a decir así: como no puede haber iglesia sin Biblia, no puede haber iglesia sin disciplina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, espero que sí. Perdón, todos estemos de acuerdo. Repito, debemos estar de acuerdo en la importancia de la disciplina de la iglesia, porque no puede haber iglesia sin disciplina. Salud espiritual en el cuerpo de Cristo, porque la disciplina a la iglesia le permite gozar de buena salud espiritual, y sin disciplina no hay salud espiritual en la iglesia. Además, de acuerdo a la Biblia, la disciplina es una característica vital de una verdadera iglesia. Por eso dijimos, como no puede haber iglesia sin Biblia, no puede haber iglesia sin disciplina.
Entonces, hermanos, sirva esta introducción para abordar el tema en el nombre del Señor. Invito a que pensemos, reflexionemos sobre este tema. En base a lo que Cristo dice a los discípulos: id y haced discípulos, y luego bautícenlos, y luego enséñenles. Ahí están tres pasos muy importantes. Vayan y hagan discípulos, formen, y luego bautícenlos, y en tercer lugar, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. En primer lugar, quiero hablar sobre el punto, el origen y el propósito de la disciplina en la iglesia. Origen y propósito. El propósito de Dios en la disciplina es, dice San Pablo, que participemos de su santidad. Ese es el propósito que Dios tiene en que la iglesia exista disciplina normativa que nos marca, que nos da pautas, que nos da dirección en la vida a los creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito, el fin de que Dios nos da disciplina a la iglesia? Es para que participemos de su santidad, seamos santos. Aun cuando se trate de algún castigo por algún pecado cometido, Dios siempre tiene ese propósito, y es el que nosotros no seamos condenados con el mundo. Pablo dice eso en 1 Corintios 11:32. Allí les dice a los corintios, ¿verdad? Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. A veces Dios tiene que optar por una sanción. Nos llama la atención Dios de alguna manera, porque no quiere que seamos condenados, que nos perdamos. La disciplina de la iglesia, llamémosle parámetros, reglas, lineamientos, pautas, etc., deben tener su fundamento en la Biblia. La Biblia es nuestra máxima fuente de autoridad en materia de fe, de lo que creemos. De la Biblia aprendemos aquellos ejercicios espirituales que nos ayudan a desarrollar precisamente ese carácter cristiano, a madurar como hijos de Dios y a fructificar en la vida cristiana. Repito, los ejercicios espirituales en la Biblia que encontramos nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano, a madurar y fructificar en la vida cristiana. Estos ejercicios personales o disciplinas son, primero, la disciplina espiritual de la oración. Segundo, la disciplina espiritual de la lectura y meditación de la Biblia. Tercero, la disciplina espiritual del ayuno. Cuarto, la disciplina espiritual de la adoración a Dios, como lo hacemos todos los cultos, adoramos a Dios. Quinto, la disciplina espiritual del servicio, servir a Dios en algún ministerio, en alguna función. Sexto, la disciplina espiritual del compañerismo cristiano o comunión. Séptimo, la disciplina espiritual de dar a Dios nuestra ofrenda, nuestro diezmo, como lo acabamos de hacer. Y octavo, la disciplina espiritual de congregarse y reunirse con la iglesia. Estas y otras disciplinas son enseñadas y practicadas de manera constante por el cristiano, por el Hijo de Dios, en un contexto de supervisión pastoral. Por eso el pastor, ¿verdad? A veces, yo sé que a veces algunos los puedo enfadar, ¿no? Hermanos, y por cierto, los programas de lectura bíblica ya se entregaron. Ya todos se entregaron, ya no hay ninguno. Saben que yo me quedé sin programa esta vez, pero estoy leyendo la Biblia, nada más que por eso estoy yo con ustedes, ¿no? Hermanos, en la papeleta de oración hay que orar, hay que orar, hay que orar.
Hermanos, el programa de lectura bíblica del cuatrimestre, hay que leer la Biblia. Y luego hay una lectura del Nuevo Testamento y una lectura de toda la Biblia, ¿sí? Y luego ahí en el programa en el compromiso de oración, hay también para nos comprometamos en ayunar también. O sea, es promover, la tarea pastoral es promover las disciplinas espirituales. Es, hermanos, invitar a servir a Dios. Es invitar también al compañerismo cristiano. No dejéis de congregar, dice Hebreos capítulo 10, como algunos tienen por costumbre. Es una disciplina espiritual, el congregarse, reunirse, etcétera, etcétera. Todas estas disciplinas emanan de la Biblia. Y el propósito es que vayan formando nuestro carácter. No sé si alguien me puede prestar uno de los programas de lectura bíblica, porque ahí yo escribí algo y no sé si lo han leído, pero ahí, gracias hermano Rick, dice disciplinas para toda la vida. Dice, un fundamento indispensable para una vida cristiana, oiga, sólida y estable, es el desarrollo de una serie de disciplinas espirituales o hábitos piadosos cotidianos, como son la oración privada, Mateo 6:6, la lectura y meditación en la palabra de Dios, Salmo 1:2, y el ayuno, Isaías 51:1-12. Oiga, estos tres ejercicios espirituales conjugados se expresarán en una vida cristiana que dinámica y fructífera, con amor, obediencia y profunda reverencia a Dios. Eso está en su programa. Y esto es lo que estoy hablando ahorita. ¿Cuál es el origen de la disciplina? Está en Dios, está en su palabra. Y cuando nosotros leemos la Biblia, la misma Biblia, quien la lee, va forjando ese carácter de un discípulo, un creyente en Jesucristo disciplinado. Simplemente va a empezar a practicar lo que Dios nos aparece en las páginas de la Biblia. Y ahorita voy a hablar más sobre eso en los siguientes puntos. Entonces, no son todas las disciplinas espirituales. Yo pudiera hablar de una disciplina más, por ejemplo, yo no la anoto aquí, pero la hay en el Nuevo Testamento. Gálatas, por ejemplo, capítulo 6, Pablo dice, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Esa es una disciplina espiritual, restaurar. Pero a nosotros nos gusta más la disciplina de juzgar, ¿verdad? Pero restaurar. Ahí dice Pablo, ahí está diciendo, ustedes que son espirituales, nos está dando un encargo. Hay que restaurar. Considérate a ti mismo porque pudieras estar en el lugar de aquel. Entonces, hermanos, hay muchas otras disciplinas. Allí están en la Biblia. Quien la lee la Biblia se va empapando y va entendiendo cómo debe ser su carácter cristiano. Ahora miren, fíjense lo que voy a decir, es muy importante. Si estas y otras disciplinas son enseñadas y practicadas de manera constante en un contexto de supervisión pastoral y responsabilidad personal de cada uno, creará y facilitará una atmósfera propia para la corrección en la iglesia cuando sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo voy a poner de una manera muy práctica, pastoral. Para mí como pastor y para cualquier pastor es mucho más fácil acercarse y tratar con alguien que es enseñado y practica las disciplinas espirituales, porque va a facilitar el trabajo pastoral cuando se necesite hacerle una corrección. No sé si me estoy explicando. Porque yo lo he vivido ya en mis más de 33 años de pastor en México y aquí en Estados Unidos, que yo
Cuando digo corregir, no es regañar. Cuando tengo que amonestar, tengo que llamar la atención, tengo que dar un consejo para marcar una pauta a alguien que ha dejado el camino correcto. Una persona que practica estas disciplinas, que ora, que lee la palabra, que ayuna, que practica la disciplina de congregarse, que tiene comunión con la iglesia, es bien fácil tratar con una persona que está formada en este contexto. Responde muy favorablemente: gracias, pastor, Dios le pague, discúlpeme, etcétera. Pero es otra historia cuando hay que platicar, voy a decir así, platicar entre comillas, con alguien que no ora, que no se congrega, que no lee la Biblia, que no ayuna, porque el que sale regañado es el pastor, aunque se rían, es cierto. La tarea pastoral es muy difícil a veces. La persona que no ora, que no ayuna, que no se congrega, que no lee la Biblia, no es humilde, no escucha, está rebatiendo, está buscando razones para poderse justificar en su mala conducta. Así se lo pongo de claro, así es. Ahora, si ustedes me quieren entender, trasladen este ejemplo al contexto familiar. ¿Están entendiendo? Pero el hijo más noble y obediente es el hijo que usted no tiene ningún problema para platicar. A ver, hijo, siéntate acá, vente, vamos a platicar. ¿Por qué esto? Ay, papá, ay, mamá, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, perdóname, gracias. La tarea de ser padre es muy fácil con esos hijos. Pero, ¿qué tal con el hijo que es rebelde? Dale regañado al papá o a la mamá, ¿no? Le pega por la casa. Bueno, es lo mismo que pasa en el contexto de la iglesia. Por eso digo que facilita una atmósfera propia para la corrección en la iglesia cuando se trata de un miembro que entiende la disciplina, que la vive, la practica. Y voy a mencionar 4 citas bíblicas en el Nuevo Testamento que hablan de esto. La primera, Mateo 28:20, que acabo de leer: enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Habla Jesús ahí. La segunda cita es Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:25-26, Pablo dice que con mansedumbre, le dice Pablo a Timoteo, corrija a los que se oponen. Está hablando de los cristianos que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La tercera cita es Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. La tercera cita en Tito 2:1, pero tú, le dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Luego la última cita está en 2 de Timoteo 4:1-4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, le dice Pablo a Timoteo, con mucha solemnidad, en presencia de Dios le dice, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías. Dice la Nueva Versión Internacional, las novelerías que quieren oír. O sea, la gente cuando no quiere oír la verdad le molesta y mejor se va. Entonces, esto es lo que dice la Biblia. Y encontré, por ejemplo, que todo el capítulo 2 de Tito es pura disciplina. Hay capítulos enteros donde Pablo está hablando de la disciplina en la iglesia. Entonces, ese es el origen y el propósito de la disciplina
Es Dios, es su palabra, y en la palabra hay disciplinas, como ya lo dijimos, y esas disciplinas, para quienes las cumplan, hermanos, va a facilitar una atmósfera propia para que podamos ser aconsejados, corregidos, instruidos. Ese espíritu de humildad nos ayuda a crecer. El segundo punto: Jesús instituyó la disciplina de la iglesia. Mateo 18:8, Cristo dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús instituye la disciplina. Miren, hermanos, amigos, la vida de Jesús es un modelo de vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La vida de Jesús es un modelo de vida. Es un ejemplo a seguir. Amén. En su corta existencia de la vida del Señor está contenida la vida en Cristo que agrada a Dios. La vida de Jesús, aunque fue breve, pero fue agradable a Dios. Vivió poco, pero dejó una huella imborrable. Su ejemplo de vida ya es una marca. Su ejemplo de vida es una pauta a seguir. Su ejemplo de vida de Jesús es una regla para todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si no está de acuerdo, le voy a dar una cita bíblica que va a pensar diferente. Juan 13:15 dice el Evangelio. Jesús dice: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Ejemplo. La Nueva Versión Internacional dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La vida de Jesús, leer los evangelios, por eso una persona cuando viene por primera vez y quiere conocer más del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, inmediatamente los primeros libros a donde le remitimos en la Biblia son los evangelios, en particular el evangelio de Marcos, porque es el más breve, 16 capítulos, y Marcos es muy objetivo, muy claro, muy práctico. Es un evangelio por donde yo le aconsejo a la gente: lea los evangelios y lea el de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos presenta a un Cristo en acción, un Cristo que está haciendo, un Cristo que siempre está dándose, un Cristo así que es el modelo. Sí, la vida del Señor entonces viene a ser un modelo. Y parece que muchos siglos antes de nosotros hubo un gran cristiano de la iglesia primitiva que pensó lo mismo que yo estoy diciéndoles a ustedes. Y ese fue San Pablo. En 1 Corintios 11:1 dijo el apóstol Pablo: imítenme a mí, así como yo a Cristo. Ahí está. El gran San Pablo, se dice que Pablo, su cultura, su capacidad intelectual equivalía a 3 doctorados PhD de este tiempo. Pablo era un hombre que Dios lo escogió, un hombre súper preparado, eminente, creado a los pies de Gamaliel, un gran maestro rabino judío. Y este Pablo llega el momento en su vida donde dice que todo lo que él sabe lo tiene por basura, porque ahora su objetivo en la vida, después de haber tenido el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo dice: yo quiero conocer a Cristo. Y más tarde dice: yo quiero imitar a Cristo. Y más después dijo a la iglesia de Corinto: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, Jesús instituye la disciplina, la pauta, el modelo de vida, de disciplina cristiana. Primeramente, nace con Cristo. Su vida es un modelo. Segundo, la disciplina de la iglesia está en la Biblia.
no solo en la persona de Jesús, luego pasa a la Biblia, porque ella es inspirada por Dios y nos da las pautas para vivir en el mundo de la manera correcta, como Dios quiere, hermanos y amigos. Además, seguir los principios bíblicos tendrá beneficios para la vida. Y Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, fíjense nada más, útil para enseñar, para reprender. Si nos tiene que reprender Dios, por medio de su palabra nos reprende, para corregir cuando nos salimos, perdemos el rumbo, y para instruir en la justicia, en el bien, en la rectitud. Y luego dice cuál es el fin: a fin de que el siervo, la sierva de Dios, esté enteramente capacitado, equipado para toda buena obra. Fíjense nada más lo que representa la Biblia como un instrumento de disciplina. Pablo creo que lo está diciendo en una manera muy concisa, pero bien efectiva. Primero dice, la Biblia, la escritura es inspirada por Dios y nos es muy útil porque nos enseña, reprende, corrige y nos instruye en el bien, para que podamos ser capacitados para buenas obras. Entonces la Biblia, primeramente, Jesús instituye la disciplina de la iglesia a través de su persona como modelo. Segundo, su palabra. Y tercero, Jesús, a través de sus discípulos, de los mismos apóstoles, empezando con ellos. Cristo, lo leímos en el pasaje donde dice, les digo que todo lo que aten en la tierra será desatado en el cielo, y desatado en la tierra, desatado en el cielo. Esa era una expresión que usaban los rabinos para hablar de autoridad. Jesús la está empleando para decirles a los discípulos que les está dando autoridad, pero también esa expresión lleva disciplina. Disciplina, autoridad para atar y desatar, autoridad para prohibir y permitir. Les está diciendo Jesús, les estoy dando esa autoridad. Entonces, eso de prohibir y permitir en la iglesia es disciplina. En la iglesia tiene que haber también el entendimiento de que, como dijo Pablo después, todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Sí? No todo nos conviene. Hay que entender, de acuerdo a la disciplina bíblica, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. ¿Sí? Entonces, Jesús instituye la disciplina por su persona, por su palabra y también a través de sus apóstoles, a quienes les encomienda. Lo que aten aquí será atado del cielo. El cielo los va a respaldar. En tercer punto, ¿por qué la iglesia requerimos mantener la disciplina bíblica? ¿Por qué? Pablo dice en 1 de Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Esta es una declaración, un consejo de Pablo a Timoteo, que era pastor en la iglesia de Éfeso. Hermanos y amigos, ¿por qué la iglesia requiere mantener la disciplina bíblica? Porque la disciplina tiene que ver con tres intereses muy importantes de la iglesia. Primero, el primer interés es el mantenimiento de la pureza de la doctrina. Escuchen en esto, porque esto es bien importante. Este es el primer gran interés que tiene la iglesia para tener disciplina, porque la disciplina nos ayuda a mantener, a conservar la
pureza de la doctrina. Pablo habla de la sana doctrina, porque hay doctrina enferma, enseñanza enferma. Pero la iglesia tenemos que conservar esa doctrina bíblica, porque eso nos garantiza mantener una doctrina pura. Segundo, la unidad de los cristianos. La doctrina, la disciplina bíblica guarda la unidad. Y Pablo le enfatiza, por ejemplo, cuando escribe a los Efesios, dice que guardemos la unidad en el vínculo de la paz. La iglesia debe mantenerse unida. Y el tercer interés importante es la santidad. Cuando la iglesia mantiene estos tres intereses por la disciplina, está guardando su doctrina, su unidad y su santidad. Tres características muy importantes. Ahora, existen varias razones por qué la corrección de la iglesia es necesaria. Existen varias razones. ¿Por qué entonces la corrección de la iglesia es necesaria? Por causa de su doctrina, de su enseñanza, por causa de su unidad, mantenernos unidos como cuerpo de Cristo, y por causa de su santidad, la iglesia debe entonces corregir, debe hacer llamados de atención, debe de aconsejar, y voy a enumerar, son 6 las razones por qué la corrección. La primera, para sanar y recuperar al hermano ofendido. Cuando se tiene que corregir, es para sanar y recuperar al hermana ofendida. Segundo, para impedir o disuadir a otros de cometer semejantes ofensas, ¿verdad? Porque cuando en la casa usted no corrige a un hijo y lo deja que se porte mal, al rato va a ser toda la familia, porque el que sigue dijo, pues mi papá no le llamó la atención a mi hermano mayor, pues yo voy a hacer lo mismo. Y es lo mismo que pasa en la iglesia. La disciplina entonces va a impedir que otros miembros de la iglesia cometan semejantes ofensas. Tercero, para limpiar o purificar de esa levadura, entre comillas, pecado, que pudiera infectar al resto de toda la masa, que viene a simbolizar la iglesia, el resto de la iglesia. Esos son términos que usa Jesús en el Nuevo Testamento. Cristo dijo, porque poca levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. La levadura es un hongo que cuando entra a la masa, ¿verdad? Eso hace que el pan se esponje. Pero en la Biblia la levadura es un tipo del pecado. Entonces, la disciplina, la corrección en la iglesia se necesita porque impide que la levadura, el pecado, siga cundiendo, desparramándose en la congregación. En cuarta razón, para vindicar, quiere decir defender o recuperar el honor de Jesucristo. Porque cuando alguien en la iglesia está pecando, dice Hebreos que está pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, una manera de vindicar, defender o recuperar. Yo sé que no necesitamos defender al Señor, Él se defiende solo. Pero sí recuperar el honor de Jesucristo en la iglesia ante los hombres, el testimonio, es entonces la corrección. Hermanos, hermanas, tenemos que privar de este derecho, que sancionar, porque lo que tú has hecho, eso trae al cuerpo de Cristo, la iglesia, al Señor Jesucristo, en su honor. Eso afecta ante la sociedad, ante el mundo, ante las visitas que saben que tú hiciste esto y estás cantando o estás tocando o estás ministrando o eres líder. No, eso avergüenza al cuerpo de Cristo. Eso no dignifica el Evangelio, que es el punto que sigue. Quinto, la iglesia corrige el pecado para la santa profesión del Evangelio. Es como se dice a veces,
El Evangelio sufre por el mal testimonio de los cristianos. Pensé que iban a decir amén. Pero sí es. Por eso la iglesia tiene que corregir. Porque está poniendo en entredicho el Evangelio, la profesión del Evangelio. Y en sexto y último lugar, razón por qué la iglesia debe corregir para prevenir, oiga, la ira de Dios. Es algo serio esto. Porque cuando alguien está pecando, se le tiene que advertir. Y si entiende y se arrepiente, es restaurado la fe. Pero si persiste en pecar, a sabiendas de que está ofendiendo, pecando, entonces está siendo acreedor a la justicia de Dios. Y es lo que dice Pablo en su casa, lo pueden leer, los últimos versos del capítulo 12, creo, el domingo pasado precisamente lo leí, cuando Pablo dice a los corintios que antes de tomar la cena del Señor deben discernir el cuerpo de Cristo, porque si no, juicio come y bebe para sí. Y Pablo dice, por eso hay muchos enfermos entre vosotros y algunos duermen, ya están muertos. Pablo lo menciona como un testimonio de que sobre esos cristianos que en alguna manera se descuidaron, ignoraron la disciplina de Dios, fueron castigados por el Señor. ¿Por qué entonces la iglesia requiere mantener la disciplina? Porque, hermanos, la iglesia tiene que guardar su doctrina, su enseñanza, Amén. Su unidad y Amén. Su santidad. Amén. Aleluya. En último lugar, ¿cuál debe ser el propósito de la disciplina en la iglesia? A fin de cuentas, ¿cuál es el propósito de la disciplina? El propósito de la iglesia para corregir o disciplinar en todas sus formas no es castigar por castigar, sancionar por sancionar, sino para motivar, provocar al arrepentimiento y así recuperar la oveja perdida que se ha extraviado, apartado de Dios y de su iglesia. La iglesia entonces tiene el compromiso de alcanzar a quienes están caminando por un camino equivocado. Por eso la disciplina en la iglesia tiene un doble fin. El primero es restaurar, el segundo es preservar. Repito, la disciplina en la iglesia tiene un doble fin. Restaura al creyente para que él mismo o ella misma tome conciencia de que ha defraudado la confianza de la iglesia, sobre todo de Dios. Segundo lugar, aparte de restaurar al creyente, preserva el testimonio y la doctrina de la iglesia, la disciplina. Cuando el miembro que ha pecado no se arrepiente, queda excomulgado, sin comunión en la iglesia. Cuando se da el arrepentimiento en el ofensor, la iglesia declara el pecado remitido, porque da fruto de su arrepentimiento, hay cambio, y recibe al ofensor en comunión una vez más. Hermanos, y esto me hace recordar aquella declaración del apóstol Judas, una epístola muy breve que está antes de Apocalipsis, precisamente, donde el apóstol Judas, allí él da una encomienda a la iglesia y dice así, de esta manera, dice: conservaos, verso 21, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y luego dice el verso 22, algunos que dudan, convencerlos. Verso 23, a otros, dice Judas a los cristianos, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros,
Tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjense qué tremendo está eso. Judas está diciendo a los cristianos qué hacer con aquellos que han dejado, se han perdido, se han extraviado, se han alejado del Señor. Incluso da aquí pautas cómo volverlos a los que dudan, compénsanlos, sálvenlos arrebatando del fuego, dice, ya se están quemando, arrebátalos del fuego, ya se están quemando, sácalos. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ya se está quemando y le ponemos el pie para que se termine de quemar. Fíjense lo que dice Judas, las pautas que da sobre la disciplina. ¿Qué hacer con los que se están quemando en el fuego del infierno? Ya andan por allá, casi ya. Y dice, arrebátalos. Y luego dice de terceros, dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, la disciplina, en conclusión, es un tema que yo, ahora que estaba reuniendo material, estaba estudiando varios autores, la Biblia, repasando, es un tema muy interesante, un tema de mucha necesidad hoy en nuestros días. La iglesia, creo yo que hemos perdido terreno en este aspecto. Y leí un autor, y solo voy a mencionar un extracto de algo que me impactó. Dice él que se ha estudiado que las iglesias que tienen disciplinas estrictas o disciplinas bien claras, dice que esas iglesias, su influencia en su medio es mucho más fuerte que las iglesias que tienen disciplinas laxas. Laxo quiere decir donde no hay disciplina. Tolerables, gracias. Disciplinas, una iglesia tolerante, todo lo tolera, todo tipo de, cada quien como quiera, como vaya vestido, como le peguen gana, fornicando, adulterando, pero ahí estamos todos el domingo levantando las manos. Y hace poco leía un devocional donde hablaba más o menos sobre el estado de la iglesia hoy en el mundo, aquí en los Estados Unidos particularmente. Y el autor decía que en cierta ocasión fue a una iglesia de visita, una iglesia grande, y le tocó observar, vio a las mujeres de esa iglesia, supuestamente de esa iglesia, las vio con minifaldas, las vio muy mal vestidas, pintadas, uñas largas y muy mal vestidas. Y luego empezó a observar a la juventud, mirar a los jóvenes, como la generación joven, cuál era su ética, su línea en su trato, en el vestido, y se dio cuenta que había demasiado contacto físico, se tocaban mucho, andaban solos. Conforme él fue estando en esa iglesia, empezó a darse cuenta de que había mucha promiscuidad sexual. Y él no entendía cómo es que esa iglesia era una mega iglesia. Pero él empezó a descubrir la respuesta. Y él dice que
Una iglesia, precisamente como el primer autor que cité, que tiene una disciplina laxa, tolerante, es como cuando usted derrama azúcar o miel cerca de un hormiguero. ¿Y cómo se va a poner? Va a atraer a las moscas, va a atraer a las hormigas, todos los insectos. Pero él, en su búsqueda de explicación por qué la iglesia hace eso, encontró que esas iglesias en un principio habían iniciado con una disciplina, tuvieron en su origen décadas atrás o siglos atrás, tuvieron disciplinas, tuvieron formalidad, pautas bien claras, líneas bien pintadas, cercos bien puestos. Pero encontró en la historia de esas iglesias que en el paso de los siglos esas líneas se borraron, esos cercos se movieron, esas pautas se borraron. Y luego encontró que en esas iglesias poco se enseñaba ya de la Biblia. La gente estaba más interesada en el show religioso que en promover valores cristianos, bíblicos, que nos ayuden a vivir la vida en este mundo que nos toca vivir. Se me hizo muy interesante su reflexión, que al final él dice, por eso las iglesias hoy difícilmente van a predicar disciplina, porque van a perder muchos miembros. Porque hay iglesias en la misma comunidad donde puedes ir como quieras, hacer lo que quieras y no hay problema. Por eso yo concluyo con 3 preguntas. ¿Practicamos las disciplinas espirituales? Empezando con las disciplinas espirituales. Oro, leo la Biblia, ayuno, me reúno, tengo comunión con mis hermanos, comulgo con todos. Soy parte del cuerpo de Cristo, porque eso es el principio de la disciplina. Segundo, ¿es Cristo Jesús nuestro modelo de vida o quién es tu modelo de vida? ¿Quién te dicta cómo te vistas? ¿Cómo te peinas? ¿Quién es tu modelo? ¿En quién piensas cuando vas a comprar un vestido? ¿En Cristo? ¿O piensas en la Batista que vistes en la novela? ¿Quién es tu modelo? Tercero, ¿guardamos con el buen testimonio de nuestra vida el valor del Evangelio? ¿Guardamos con el buen testimonio, la buena disciplina de nuestra vida cristiana, el valor que tiene el Evangelio? Gloria a Dios. O la gente nos ve y la gente dice, mira, él es cristiano, pero lo vi en la revolución el fin de semana pasado en una discoteca. O mira, esta persona está ahí, pero si le escucharas habla muchas majaderías, malas palabras. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, yo sé que aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero estamos entrando al tema de la disciplina. Esa palabra para el Señor Jesucristo, su palabra. Póngase de pie, por favor.